Imagínense por un momento que estamos sentados en un aula universitaria, a punto de entrarle a uno de los debates más fascinantes y urgentes de la ciencia política de hoy. Bienvenidos a este análisis, donde vamos a deconstruir, pieza por pieza, la realidad empírica de la capacidad del Estado en México. Y para esto vamos a tomar una lupa enorme y enfocarnos en un periodo superclave, del 2006 al 2026. Basándonos en la profunda investigación del Dr. Alejandro Axayácatl Vélez Mendoza, vamos a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre qué es exactamente lo que hace que un Estado sea, un Estado. Para organizar nuestras ideas de manera lógica, vamos a repasar rápidamente nuestra agenda. Cubriremos 5 puntos. 1. Teoría contra realidad empírica. 2. La soberanía de bienestar. 3. El índice de soberanía material. 4. El sistema de doble autoridad. Y finalmente 5. Pasos para reformar el Estado. Arrancamos con el módulo 1. Teoría contra realidad empírica. Históricamente, en la academia nos han enseñado definiciones súper rígidas de lo que es la soberanía. Pero a ver, ¿qué pasa cuando contrastamos esas definiciones de los libros con lo que realmente ocurre allá afuera? Es que la ciencia política clásica nos plantea un escenario que es casi de blanco o negro. Por un lado, imagínense la postura de Hans Kelsen. Él nos dice que la soberanía es básicamente un papel con sellos oficiales. O sea, si un Estado tiene reconocimiento internacional y sus leyes son válidas, listo, es soberano. Y en el otro rincón tenemos al famoso Max Weber, que es mucho más tajante. Él dice, no, un Estado existe solamente si tiene el monopolio absoluto de la violencia legítima en su territorio. Pero claro, aquí está el problema. ¿Qué pasa cuando un país como México es 100% reconocido a nivel global, hace negocios, firma tratados, pero internamente ese monopolio de la violencia weberiano está en entredicho por la inseguridad extrema? Ahí es donde las teorías clásicas simplemente se quedan cortas. Y para entender esta desconexión enorme, tenemos que traer a la mesa el concepto de cuasi-estados del académico Robert Jackson. Fíjense en esto. Es clave. Él observó que muchos estados tienen todo el reconocimiento internacional del mundo, pero eso a menudo es una especie de máscara. Una fachada que esconde un déficit terrible en su capacidad real para gobernar puertas adentro. Ahora, el caso de México a partir del 2006 no encaja perfecto en la definición original de Jackson, pero vaya que muestra esta misma lógica. Nadie cuestiona su soberanía a nivel global, pero a nivel territorial el control está, fracturado. Esto nos lleva directo al módulo 2, la soberanía de bienestar. Ya que vimos que la teoría clásica tiene estos enormes puntos ciegos, vamos a conocer un marco analítico que es un verdadero cambio de paradigma. La idea central aquí, la propuesta revolucionaria, es este concepto, la soberanía de bienestar. ¿Qué significa? Pues básicamente es la capacidad real, empírica y comprobable que tiene el Estado para garantizarle a la gente un mínimo de seguridad física, de estabilidad económica y de bienestar social. O sea, ya no podemos pensar en la soberanía como un interruptor de luz de encendido o apagado. Es más bien un espectro, como una escala de grises. Si las instituciones formales no te protegen ni te proveen lo básico y terminas dependiendo de actores no estatales, entonces tienes un déficit clarísimo y medible de soberanía. Fíjense cómo esto rompe con la teoría clásica de 3 maneras bien concretas. Número 1, como decíamos, es un continuo. Un gobierno puede ser muy soberano en una región y casi nada en otra. Número 2, va mucho más allá de tener policías o militares. Incluye la capacidad de distribuir recursos y regular la economía. De nada sirve un Estado que puede reprimir, pero no puede construir una escuela o un hospital. Y 3, es puramente normativa. En resumen, la autoridad del Estado se gana y se legitima única y exclusivamente por su capacidad de asegurar el bienestar de nosotros, la población. Pasamos al módulo 3, índice de soberanía material. Porque, claro, la pregunta del millón es, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo demonios medimos algo tan complejo? Para no quedarnos solo filosofando, el estudio del Dr. Vélez Mendoza armó este cruce de datos espectacular. Estamos hablando de monitorear 2 décadas de información a través de los 32 estados de la República. Se dividió el problema en 4 dimensiones. La violencia, medida fríamente por la tasa de homicidios. La coerción de los grupos criminales, reflejada en la tasa de extorsión. El factor económico, viendo los niveles de pobreza e informalidad. Y la solidez de las instituciones, rastreando los índices de impunidad y cuánto presupuesto y personal realmente tiene el Estado. Ese número 6 no está ahí de adorno. Son exactamente 6 los indicadores estandarizados que se mezclan en la fórmula matemática de este índice, y el resultado final es un número entre 0 y 1. Esta fórmula es brutal porque nos demuestra con pura evidencia matemática que la pobreza, la extorsión o la impunidad no son tragedias sociales aisladas, ¿saben? Son fuerzas que sistemáticamente le comen el terreno al Estado. A mayor impunidad, matemáticamente tu soberanía material se desploma.
Ahora vamos al módulo 4, el sistema de doble autoridad. Vamos a aplicar toda esta métrica a la vida real para entender un fenómeno que es, a falta de una mejor palabra, fascinante y preocupante a la vez. Lo que los datos nos gritan a la cara es que una soberanía fragmentada definitivamente no significa que el Estado colapsó. Quitémonos esa idea de la cabeza. México no es un Estado fallido al estilo de Somalia en los 90, para nada. El gobierno federal sigue ahí, los impuestos se cobran, las escuelas abren sus puertas. Más bien es un escenario donde las instituciones formales, digamos, coexisten y compiten codo a codo con estructuras de poder que no son del Estado. El territorio y la población están ahí, pero el que manda, bueno, eso no es exclusivo de nadie. Es una dualidad tremenda en muchísimos municipios. Fíjense, de un lado, tienes a la autoridad estatal formal. Ellos ponen los maestros, manejan la atención médica y cuadran la macroeconomía. Todo muy oficial. Pero en las sombras de esos mismos lugares, los grupos criminales operan lo que llamamos una gobernanza criminal. Ellos cobran extorsión como si fuera un impuesto paralelo, deciden quién entra y sale de un territorio, imponen sus propias leyes de castigo y hasta resuelven peleas entre vecinos. Es un sistema de doble autoridad, como dos tableros de ajedrez encimados, donde los límites se empujan y se negocian todos los días. Y con esto llegamos a nuestro quinto y último módulo, pasos para reformar el Estado. Porque diagnosticar el problema es solo la mitad del trabajo. La idea es buscar soluciones viables para recuperar ese terreno perdido. A ver, para restaurar esa soberanía de bienestar, la investigación nos propone 4 pasos súper concretos. 1. Recuperar el control territorial usando rotaciones rápidas de las fuerzas de seguridad para que no las coopten. 2. Pegarle a la impunidad, pero de verdad, garantizando que los poderes judiciales sean autónomos operativa y financieramente. 3. Atacar directamente ese punto donde la economía informal se mezcla con el crimen. Y 4. El proyecto a largo plazo. Reconstruir la confianza de la gente para que sientan que pagar impuestos sí sirve de algo. Pero quiero hacer una pausa gigante en el paso 3, porque esto cambia por completo cómo pensamos sobre la economía. Normalmente, todos te dicen que formalizar los pequeños negocios es buenísimo. Pero cuidado, porque en un entorno de soberanía fragmentada, sacar un negocio de la informalidad sin darle seguridad es literal servirlo en bandeja de plata. Al formalizarse, se vuelven visibles en los registros, y adivinen quién está observando. Se vuelven presas súper predecibles para la extorsión. Por eso, cualquier política económica tiene que ir pegada sí o sí a un anillo de protección de seguridad pública. Y para cerrar este análisis universitario, después de digerir toda esta evidencia empírica, nos topamos con una realidad innegable. La autoridad del Estado hoy en día está en disputa y se comparte constantemente con actores criminales. Así que nos quedamos con una pregunta enorme que nos tiene que poner a pensar a todos. Si aceptamos que la soberanía ya no es una exclusividad absoluta del Estado, entonces, ¿cómo demonios vamos a reescribir nuestro contrato social de cara al futuro?